Buenas tardes, estimados alumnos de segundo medio. Bienvenido a nuestra primera clase virtual. Esta clase, cuyo tema es composición de la materia, tiene como objetivo, ¿cierto?, reforzar lo que ustedes tienen en las guías que recibieron, ¿cierto?, durante el mes de marzo y abril. ¿Ya? Aquí voy a ir explicando detalladamente lo que iba en la guía para que ustedes, ¿cierto?, puedan ir aclarando alguna duda que tengan hasta el momento. Lo primero que vamos a hacer es leer los objetivos de aprendizaje. Lo primero que ustedes tienen que aprender es comprender la composición de la materia, sus propiedades y su clasificación. Y luego reconocer que las disoluciones químicas son mezclas homogéneas formadas por un soluto y un disolvente, identificando además los factores que afectan a la solubilidad. Para comenzar a ver la clasificación de la materia, vamos a definir qué es lo que es materia. Bueno, ustedes ya saben que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, puede ser detectado, puede ser medido. En general, nosotros para detectar y medir la materia usamos los 5 sentidos, ¿cierto? Usamos muchas veces, cuando se puede, el olfato, el gusto, el tacto, la audición, ¿cierto? Si es algún sonido, e incluso utilizamos instrumentos de medida para poder determinar el volumen, la masa, el peso, ¿cierto?, que tiene la materia con la cual podemos estar trabajando. Dentro de la materia, yo puedo, ¿cierto?, tener o puedo visualizar propiedades cualitativas y cuantitativas. Bueno, las cualitativas tienen que ver con las cualidades. Nuevamente insisto que estas cualidades, ¿cierto?, estas propiedades, ya sea cualitativas o cuantitativas, tengan que usar los sentidos, ¿ya? Por ejemplo, acá yo observo este tiesto que tiene una pintura, ¿cierto? Puedo ver el color, puedo a lo mejor, si lo tengo presencial, olerlo, tocarlo, ver su estado. Puedo en una balanza medir la masa, el volumen, la densidad, etc. ¿Cierto? Además, dentro de la materia yo tengo propiedades que pueden ser físicas y químicas. Bueno, ustedes saben que las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar y medir. En cambio, las químicas, ¿cierto?, son propiedades que son irreversibles, es decir, cuando las sustancias reaccionan entre sí, se produce toda una transformación de ella. Dentro de las propiedades físicas podemos ver, por ejemplo, el agua. El agua, ¿cierto?, puede cambiar de estado, de sólido a líquido de gaseosa, y sigue siendo agua. Pero sin embargo, si el agua reacciona con un metal, ¿cierto?, hace que este metal se oxide, ¿ya? Y ambos cambian sus propiedades. La materia, además, la podemos clasificar tomando en cuenta su estado físico. Nosotros ya sabemos que los 3 estados fundamentales son el sólido, el líquido y el gaseoso, los cuales pueden ir modificando dependiendo la temperatura a la cual ellos estén expuestos. Cada uno de estos estados tiene características, ¿cierto?, que son observables, ¿cierto?, cuando van cambiando de estado. La materia también la podemos clasificar de acuerdo a su composición química. Nosotros sabemos que dentro de la materia podemos tener, ¿cierto?, elementos, compuestos y mezclas. Dentro de la materia, ¿cierto?, los elementos los compuestos se denominan sustancias puras, y las mezclas, ¿cierto?, son la combinación de estas sustancias puras. Dijimos entonces que las sustancias puras eran los elementos y los compuestos.
son sustancias que tienen propiedades específicas, ¿ya? Los elementos, por ejemplo, yo los puedo identificar a través de un símbolo, no puedo obtener, ¿cierto? No puedo descomponer un elemento o sustancias más simples. En cambio, los compuestos químicos yo los identifico a través de una fórmula y sí puedo descomponerlos a través de métodos químicos. Es decir, un compuesto químico yo puedo separar los elementos que lo componen, pero solo con procesos químicos. ¿Ya? Ojo con eso. Los elementos, ¿dónde los encontramos? Bueno, principalmente los encontramos en la corteza terrestre, incluido, ¿cierto? Cuando yo hablo de corteza terrestre, incluyo los océanos, el agua, el aire, ¿cierto? Y la tierra. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos un gráfico de torta donde están representados los elementos más abundantes que yo encuentro en la naturaleza. Y en química nosotros vamos a encontrar los elementos, ¿cierto? Ordenados en esta tabla periódica donde los elementos están agrupados, ¿cierto? De acuerdo a su número atómico creciente. Las otras sustancias puras que nosotros tenemos son los compuestos. Sabemos que los compuestos están formados por elementos diferentes, los cuales, ¿cierto?, van a tener una composición definida. Es decir, siempre la estructura de un compuesto va a ser la misma, ¿ya? Por ejemplo, el agua siempre va a ser H2O, o sea, un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno, HCl, un átomo de cloro con uno de hidrógeno. Y el metanol vamos a tener, ¿cierto?, un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno y estos a la vez unidos a 4 átomos de hidrógeno. Entonces, esta estructura siempre va a ser así y es definida. Los compuestos químicos, ¿cierto?, para formarse tienen que estar unidos a través de enlaces. Los más típicos, ¿cierto?, dentro de los compuestos químicos son el iónico y el covalente, ¿ya? El enlace metálico no está dentro de los elementos químicos, ya que este enlace está formado solamente por metales que van a ir uniéndose uno al lado del otro, ¿cierto? Y van a tener una estructura fija, ¿cierto? Que nosotros lo podemos ver en cables, en láminas, ¿cierto? Y principalmente lo que ahí se están teniendo un papel fundamental son los electrones. Bueno, acá, ¿cierto? Dentro del enlace iónico, yo voy a tener un metal y un no metal, y dentro del enlace covalente, la unión de varios elementos no metálicos. ¿Cuál es la característica de un enlace iónico? Bueno, principalmente que se forma por un metal que cede electrones transformándose en un ion con carga positiva que nosotros llamamos cationes. Este metal va a ceder los electrones al no metal. Entonces, este no metal va a acoger o va a aceptar los electrones para transformarse en un ion negativo o anión. ¿Cómo se forma el enlace? Bueno, principalmente el enlace se forma por la atracción eléctrica entre dos elementos que adquirieron una carga opuesta, positivo, negativo. En cambio, el enlace covalente, ¿cierto?, se forma entre los no metales que van a compartir los electrones. Cuando ellos comparten los electrones, ¿cierto?, cumplen la famosa regla del octeto que hace que estas sustancias sean estables, ¿cierto?, ya que completan 8 electrones en el último nivel energético. Dentro de los enlaces covalentes yo puedo encontrar enlaces simples donde los elementos comparten un par de electrones, doble, donde comparten 2 pares de electrones, y triple, donde comparten 3 pares de electrones.
Dentro de la clasificación de la materia, nosotros teníamos, ¿cierto?, el otro grupo que son las mezclas. ¿Cómo se forman las mezclas? Bueno, simplemente son la combinación de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí, ¿ya? Las mezclas son cambios físicos, no químicos. Por lo tanto, si son cambios físicos, las puedo separar. Y las mezclas, la otra característica es que no se representan ni por símbolos ni por fórmulas. O sea, yo le doy el nombre a una mezcla de acuerdo a los componentes de la mezcla. Por ejemplo, aquí yo digo leche con chocolate, ensalada, ¿cierto? Bebida gaseosa, agua con aceite, ¿cierto? Leche, que puede ser grasa con agua, ¿cierto? Etcétera. Aquí yo tengo un licuado donde voy a tener leche, banana o plátano y azúcar. ¿Cómo se llama? Licuado de plátano. Entonces, yo le voy dando, ¿cierto?, el nombre a la mezcla de acuerdo a los componentes que tengo en esa mezcla. Las mezclas se dividen en dos grupos, ¿cierto? El primer grupo son las mezclas heterogéneas, donde yo puedo identificar, ¿cierto?, los componentes. O sea, voy a tener dos o más fases. O sea, si ustedes se fijan, no hay una atracción muy grande entre las sustancias que componen esta mezcla homogénea. Entonces yo puedo visualizar claramente aquí agua con arena o con tierra, ¿cierto? Y aquí tengo una, dos, tres fases, ¿ya? Ahora, la separación de las fases, o sea, las fases yo las puedo observar porque las sustancias tienen diferente densidad. En este caso, ¿cierto? Son todos líquidos, pero la más liviana queda arriba y la más pesada queda abajo. Aquí el agua es menos densa que la arena, entonces por eso la arena, como es más pesada, se va al fondo, ¿ya? Y no hay una atracción entre ellas, por eso no se produce esa división. Aquí tenemos otro ejemplo. Tengo arena, acerrín, acuérdense que el acerrín es madera, ¿cierto? Madera en trocitos pequeños y agua. Junto las tres sustancias, las mezclo, las dejo reposar e inmediatamente las más pesadas se van al fondo del recipiente, ¿ya? Entonces, al ver, ¿cierto?, que los solutos, una de las sustancias se van al fondo del recipiente, yo puedo indicar que la mezcla es heterogénea. Entonces aquí tengo varios ejemplos de mezclas heterogéneas en diferentes estados y si ustedes observan, las mezclas heterogéneas están presentes, ¿cierto? Las mezclas en general están presentes en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Nosotros muchas veces en la casa siempre tenemos ensaladas, ¿cierto? Chocolate con pasa, que son muy ricas, eh, eh, agua con arena, que ganas de ir a la playa, ¿cierto? Pero no podemos en este momento. Agua con aceite también, ¿cierto? La podemos encontrar en nuestro hogar. El otro tipo de mezclas se denomina mezclas homogéneas. Bueno, aquí sí que hay una atracción entre el soluto, entre los componentes, ¿cierto? Entre el soluto y el disolvente. Y en general, la característica de esta mezcla homogénea es que yo observo una sola fase, ¿ya? Una sola fase, nada más. No puedo distinguir quién está disuelta en ese disolvente. Las mezclas homogéneas también nosotros las podemos encontrar en diferentes estados, en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿cierto? El bronce, el acero, el chocolate, el aire, leche con chocolate, agua con azúcar. Si se fijan, nuevamente son sustancias que están presentes en nuestra vida cotidiana. Las mezclas dijimos que como eran cambios físicos, yo los puedo separar. Y para separarlas, ¿cierto? Me tengo que basar en propiedades físicas que tienen sus componentes, como el punto de ebullición, la densidad, la presión de vapor, ¿cierto? El punto de fusión, que son, ¿cierto?, nombres más comunes para ustedes. Entonces, los métodos de separación van a ser diferentes, depende de la mezcla, ¿ya? Por ejemplo, una mezcla heterogénea, donde yo observo, ¿cierto? Puedo observar sus componentes, generalmente se separan por procesos como la filtración,
la decantación, la imantación. ¿Cierto? Aquí la filtración es una mezcla heterogénea entre un sólido y un líquido, donde el sólido, ¿cierto?, va a pasar, donde la mezcla va a pasar a través de un embudo y va a haber un papel filtro. En este papel filtro van a quedar atrapadas las partículas sólidas, que son mucho más grandes, y las líquidas van a pasar a través de él y van a caer, ¿cierto?, en el vaso precipitado. En el caso de la decantación, vamos a tener dos sustancias, ¿cierto?, que tienen diferente densidad. El aceite es menos denso que el agua, por eso el aceite queda arriba y el agua abajo. Este instrumento de vidrio se llama embudo de decantación. Yo abro la llave y lo primero que cae hacia el vaso precipitado es la sustancia más densa, en este caso el agua. Una vez que salga todo el agua, cierro la llave y voy a obtener, ¿cierto?, voy a tener separado el agua del aceite. Y aquí basta que si yo tengo una mezcla de varios metales, ¿cierto?, puedo separarlo utilizando un imán, donde el metal que es magnético, ¿cierto?, se va a adherir a este metal. Las mezclas homogéneas, ¿cierto?, también se pueden separar y también tengo que tener en cuenta algunas propiedades físicas. Por ejemplo, aquí en la destilación yo tengo una mezcla líquida de dos líquidos como el agua y el alcohol. ¿Cómo separo esto? Bueno, aplico calor y esta mezcla empieza a ebullir, ¿cierto? ¿Quién aparece primero por este tubo y cae al tiesto? La sustancia que ebulle a menos temperatura, en este caso, el alcohol. La cristalización y la evaporación son sustancias que van unidas, o sea, se producen en el mismo momento. Por ejemplo, si yo tengo agua con sal y empiezo a calentar esta mezcla, el agua se va a evaporar y la sal se va a cristalizar. O sea, esta mezcla tiene que ser entre agua y una sal, ¿ya? Entonces, el agua se evapora y la sal se cristaliza. Y finalmente la cromatografía, que sirve para separar los pigmentos. Ustedes saben que los pigmentos están confeccionados de varios colores, de la mezcla de varios colores. Entonces, este proceso me permite separar los colores de estos pigmentos, ¿cierto? A través de, es como una carrera. O sea, aquí hay alcohol y los pigmentos empiezan a separarse y empiezan a correr, a subir, ¿cierto? A través de este papel, que es un papel filtro, y cada uno de estos colores tienen diferentes velocidades de propagación. Por eso ustedes ven ahí que se van separando. Bien, a nosotros nos interesa estudiar un tipo de mezcla que la vamos a llamar como disoluciones químicas. Si ustedes ven la fotito de la disolución química, inmediatamente se van a dar cuenta que esta mezcla con la cual nosotros vamos a trabajar son las mezclas homogéneas. ¿Ya? Vamos a definir entonces qué son las disoluciones químicas. Dijimos que son mezclas homogéneas que están compuestas por dos fases. Una fase dispersante, que se llama disolvente o solvente, y una fase dispersa, que es el soluto. Vuelvo a repetir, las mezclas son cambios físicos, no químicos. Ahora, la mayor cantidad de mezclas que nosotros tenemos o conocemos son mezclas o disoluciones acuosas, es decir, donde el disolvente es el agua. ¿Ya? El agua tiene la característica de poder, ¿cierto?, disolver una gran cantidad de sustancias en la naturaleza. Por eso el agua se conoce como el disolvente universal. ¿Cómo se va a producir un proceso de disolución? O sea, yo tengo el disolvente y tengo el soluto, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, el disolvente sus moléculas, cuando yo preparo la mezcla, ambas sustancias tienen una energía cinética que va a permitir, ¿cierto?, separarse las moléculas para después
poder mezclarse unas con otras, ¿ya? Entonces, las moléculas del disolvente y las moléculas del soluto se van a mezclar formando una sola fase. ¿Cuál es el estado físico de las disoluciones? Bueno, las disoluciones yo las puedo encontrar en los tres estados físicos que yo conozco, los más comunes, que se conocen en la naturaleza. Ahora, el estado físico de la disolución depende del estado físico del disolvente. Por ejemplo, si el disolvente es gas, ya la disolución va a estar en estado gaseoso. Si el disolvente es líquido, la disolución va a estar en estado líquido. Si el disolvente es sólido, la disolución va a estar en estado sólido. Aquí hay varios ejemplos de la vida cotidiana, ¿cierto? Por ejemplo, el aire. El aire, el disolvente es el nitrógeno porque es el que está en mayor cantidad que disuelve al oxígeno y a los otros gases atmosféricos. Los refrescos, ¿qué son? La Coca-Cola es agua con CO2 y la receta mágica, misteriosa, ¿cierto?, de la Coca-Cola, ¿ya? Endulzantes, azúcar, etc. El vino, ¿qué es lo que es el vino? Bueno, el vino es agua con etanol o alcohol etílico, ¿cierto? El alcohol etílico se disuelve en agua, ¿ya? La salmuera sale en agua, el acero, carbono disuelto en hierro, aquí son los dos sólidos, los empastes dentales que se utilizaban antes para arreglar las caries dentales, hoy en día se usa más una porcelana, pero antiguamente se usaba, ¿cierto?, mercurio líquido disuelto que disolvía la plata, ¿ya? Por eso eran de color plateado. Bueno, el mercurio también es plateado. Otra característica de estas disoluciones, ¿cierto?, es la solubilidad. Bueno, ¿qué es lo que es la solubilidad? Bueno, la solubilidad es la máxima cantidad de sustancia o de soluto que puede disolver un disolvente a una temperatura específica. ¿Por qué yo hablo de la temperatura? Porque la solubilidad, ¿cierto? La temperatura, por decir, ¿cómo se llama? La temperatura, perdón, ya, la temperatura afecta a la solubilidad. En el caso de los sólidos ayuda a que la solubilidad sea mejor, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de un vaso con agua que yo le voy a echar azúcar. El azúcar empieza a disolverse y si yo le echo mucho azúcar, este azúcar no se va a disolver y va a quedar al fondo del tiesto. Por eso el científico aquí se pregunta, ¿qué pasaría si al vaso de agua le agrego 1 kilo de azúcar? ¿Qué pasaría? ¿Ya? Les dejo la pregunta. Entonces, de acuerdo a la cantidad de soluto que tenga, ¿cierto?, la disolución, estas disoluciones las voy a clasificar en insaturadas o diluidas, saturadas, donde hay un equilibrio, ¿cierto?, entre el soluto y la capacidad de disolver del disolvente, y las sobresaturadas, donde el soluto está en exceso, entonces el disolvente ya no puede disolver más. Bueno, esto es típico cuando yo preparo, por ejemplo, un jugo en polvo en la cocina, ¿cierto?, en la casa. El jugo en polvo es para preparar 1 litro de jugo, no más. Si yo le agrego menos agua, ¿cierto?, me va a quedar muy dulce, o sea, va a quedar sobresaturada. Uy, se creció el cursor. Si yo le agrego mucha agua, va a quedar insaturada, es decir, va a quedar desabrida, ¿ya? Porque tiene mucho solvente y poco soluto. Entonces, si ustedes se fijan, en la vida cotidiana yo estoy, repito nuevamente, yo estoy preparando estas mezclas, ¿ya? En la cocina yo preparo muchas mezclas, ¿ya? Muchas mezclas. Ahora, estas disoluciones también tienen la característica de poder conducir la corriente eléctrica, ¿ya? Pero vamos a tener que depende del soluto que yo le agregue para que esta disolución sea electrolítica, o sea, buena conductora
o mala conductora, ¿ya? Entonces, las disoluciones electrolíticas, ¿cierto? Específicamente son aquellas donde yo le agrego un soluto iónico. Y las no electrolitas, donde el soluto es covalente. Por lo tanto, vamos a hablar de que estos electrolitos pueden ser fuertes o débiles. Los fuertes son aquellos que se disocian totalmente, al 100%. A disociarse, acuérdense que separarse, ¿ya? Entonces, al separarse los componentes, ¿cierto? Al separarse los elementos de un compuesto con sus respectivas cargas, vamos a decir, ¿cierto?, que este electrolito es un buen conductor de electricidad. Las sustancias débiles o electrolitos débiles, como las covalentes, no se disocian totalmente, se disocian parcialmente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir que son malos conductores de la electricidad. En síntesis, las disoluciones electrolíticas son aquellas donde el disolvente es iónico, el soluto se puede disociar completamente y son buenas conductoras de la electricidad. Y las disoluciones no electrolíticas son aquellas donde el soluto es un compuesto covalente que no se disocia, ¿ya? O sea, no se dispersa, por lo tanto no conduce la electricidad. Si nosotros hiciéramos un experimento para ver si la disolución es buena conductora o no, ¿cierto? Si es buena conductora, esta ampolletita se tendría que prender. Si es mala conductora, esta ampolletita no se prende. Ojo, el agua por sí sola no es conductora de la electricidad. ¿Qué le tengo que agregar al agua para que sea conductora? Un compuesto iónico, o sea, formar una disolución acuosa electrolítica. Bien, hay algunos factores, ¿cierto?, que afectan a estas disoluciones, ¿ya? O afectan a la capacidad del soluto para disolverse en el disolvente, ¿cierto? ¿Cuáles son estos factores? Principalmente la interacción entre disolvente y soluto, es decir, que ellos se lleven bien, o sea, haya una atracción entre ellos, ¿ya? Si esta atracción es grande, la disolución va a ser favorable, es decir, se va a formar una disolución o una mezcla homogénea, ¿cierto? Y para que se forme una mezcla homogénea o una disolución, los componentes, el soluto y el disolvente, tienen que formar entre ellos una interacción, es decir, un tipo de enlace, que nosotros los vimos el año pasado, los nombramos, ¿ya? Y estos enlaces pueden ser el ion dipolo, cuando es un compuesto iónico y el agua, un dipolo-dipolo, cuando son dos compuestos covalentes, o también puede ser un puente de hidrógeno que se forma cuando las sustancias que están interactuando tienen presente el elemento hidrógeno, el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. En ese caso, la disolución es favorable. Si no se forman estas interacciones, no va a existir una disolución. Entonces, si la atracción entre el soluto y el disolvente es poca, vamos a decir que la disolución es desfavorable. Entonces, la mezcla que se va a formar va a ser heterogénea. En el caso del agua con el aceite, aquí no hay una atracción entre ellas. ¿Pero por qué no hay una atracción entre ellas? Porque no tienen el mismo tipo de enlace covalente, ¿ya? El aceite es apolar y el agua es polar, entonces no hay una semejanza entre ellos, por eso no hay una atracción. En este caso yo tengo varias sustancias que no tienen atracción entre ellas y obviamente van a formar una mezcla heterogénea donde yo voy a ver varias fases, ¿ya? Y las fases se van a formar dependiendo de la densidad de la sustancia.
Se van a ordenar la más liviana arriba y la más pesada abajo. Otra propiedad que puede ayudar a la solubilidad, sobre todo de los sólidos en los líquidos, es la temperatura. ¿Ya? Un aumento de la temperatura va a provocar que este sólido, ¿cierto?, se disuelva mayor cantidad de este sólido en un solvente determinado. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la temperatura va a aumentar la solubilidad de los sólidos. Pero, sin embargo, este aumento de temperatura, cuando el soluto es gas, no va a ayudar a la disolución. ¿Qué va a pasar? Si yo aumento la temperatura, los gases se van a expandir, o sea, van a adquirir más energía cinética, van a estar en movimiento y se van a expandir, ¿cierto? Entonces, la temperatura ayuda a la solubilidad, el aumento de la temperatura ayuda a la solubilidad de los sólidos, pero disminuye a la solubilidad de los gases. ¿Quién ayuda a la solubilidad de los gases? La presión. Un aumento de presión va a provocar, ¿cierto?, que los gases, ¿cierto?, si yo empiezo a presionar, voy a provocar que estas moléculas gaseosas que andan una disparada, separada de la otra, empiecen a, ¿cierto?, a juntarse y provoquen que este gas, ¿cierto?, se licúe en el fondo y pueda, ¿cierto?, cambiar de estado y pueda disolverse en un líquido. Bueno, el caso más típico son las bebidas gaseosas. Yo tengo un gas que está, el CO2, que está disuelto en agua, ¿ya? Y la presión la está ejerciendo la tapa, ¿cierto? Apenas yo disminuyo la presión, ¿cierto?, saco la tapa, usted inmediatamente, ¿cierto?, cuando yo voy a este ejemplo, digo, yo muevo la tapa y empieza a sonar, ¿cierto?, a hacer un ruido. Bueno, ese ruido que se produce es porque el gas quiere salir por cualquier lado. Mientras más pequeño el orificio, más suena, ¿ya? Entonces, si yo saco la tapa completamente, el gas, ¿cierto?, va a salir, va a adquirir su estado natural, ¿cierto?, donde las partículas van a estar totalmente separadas. Por eso cuando ustedes vienen jugando con la botella de Coca-Cola y la mueven, ¿cierto?, la empiezan y van corriendo y la mueven para allá y para acá, ¿cierto?, sacan la tapa, ¿cierto?, y quedan con la botella desocupada. Bien, chiquillos, esto era lo que yo les quería explicar con respecto a la composición de la materia y las características de la materia. Si todavía tienen dudas, acuérdense que ahora tenemos la modalidad que nos podemos comunicar a través del Facebook y hagan las consultas necesarias, no les dé lata, ni vergüenza, ni que van a molestar, etcétera, etcétera. Ahora, este tema, nosotros, ¿cierto?, estamos más acostumbrados a verlo en nuestra vida cotidiana, por lo tanto no debería ser tan complicado de entender, ¿ya? Vuelvo a insistir, pregunten si tienen duda y aparte de este video yo les voy a mandar una guía muy simple para que ustedes puedan desarrollarla y pregunten, ¿ya? Si tienen, nuevamente, si tienen duda de las preguntas, háganla, ¿ya? Bien, nos vemos en la próxima clase virtual, así que hasta pronto, un gran abrazo, un beso, cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta